Buenas noches con todos, soy Julio Bautista, externo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy vamos a tocar el tema de trastornos de la hemostasia. Este tema básicamente lo vamos a dividir en dos, en los que van a ser trastornos plaquetarios o trastornos de la hemostasia primaria, y los que van a ser trastornos de la cascada de coagulación o también llamada hemostasia secundaria. Entonces, comencemos. Primero, quizás lo más importante de este tema sea saber dividir la clínica de cuando sospechar un problema plaquetario de un problema de factores de coagulación, o sea, cuando sospechar de que es un problema de la hemostasia primaria y cuando una secundaria. Lo que vamos a tener primero son esas tres diferencias: cómo comienza la lesión, en dónde se encuentra la lesión y ya finalmente concluir cuál va a ser la hemostasia alterada. Entonces, un trastorno plaquetario, ¿en qué se va a caracterizar? En que va a ser un inicio inmediato, ¿ok? Puede que tú, por ejemplo, te estés cepillando los dientes y empieces a sangrar por las encías, o sea, tengas hemorragia. Por esta razón, sería algo inmediato y probablemente plaquetario. Entonces, ¿qué son estos tipos de sangrados que nos pueden dar un sangrado inmediato? Serían la piel, las petequias, o sea, los puntitos que tenemos por acá, las equimosis, cuando son un poco más grandes, gingivorragia, sangrado de encías, característico de dengue, por ejemplo, epistaxis, sangrado por las fosas nasales, e hipermenorrea, o sea que tengamos un sangrado excesivo durante la menstruación, ¿ok? Todo este tipo de sangrado que generalmente va a ser inmediato, como les mencioné, la equimosis, recibiste un golpe y te salió esta cosa. La gingivorragia, te cepillaste los dientes, sangró. En la epistaxis, no sé, te sacaste un moco y empezó a sangrar. Entonces, todo esto nos indica un trastorno plaquetario, el cual es una hemostasia alterada primaria. Mientras que los factores de coagulación van a tener un inicio de la lesión mucho más tardío, ¿ok? Y se va a encontrar principalmente en tejidos profundos. Por ejemplo, en las articulaciones, llamamos hemartrosis, hematomas, que tenemos esto que es mucho más grande, y algún sangrado gastrointestinal o cerebral. Entonces, en conclusión, la diferencia entre plaquetario y factores de coagulación es el tipo de el inicio del sangrado, que va a ser inmediato en plaquetas, tardío en factores de coagulación, y los lugares. Se podría decir que en plaquetas va a ser leve, mientras que los factores de coagulación va a ser un poco más grave. Con esta diferencia va a ser bastante útil para diferenciar a grandes rasgos si es que el trastorno es primario o secundario. Entonces, dicho esto, empecemos con la hemostasia primaria. Para ello vamos a hacer un breve resumen fisiológico solamente con una diapo. Como ustedes saben, para la hemostasia primaria todo inicia con un trauma, acá, en el endotelio, ¿verdad? Esto expone el colágeno y lo que va a permitirnos es que este factor, que es el factor de von Willebrand, puede unirse al colágeno. Entonces, lo hace, pero no solamente basta eso, porque una vez unido este factor, ahora recién va a poder unirse a una plaqueta y después tiene que unirse a otra, otra, otra para poder formar un trombo. Entonces, vamos a enfocarnos en esta parte, la de la adhesión. La adhesión se le llama porque el factor de von Willebrand, este que vimos acá, se va a unir a un receptor plaquetario llamado GP1BR y este le va a permitir unirse a la plaqueta. Entonces, ese es el primer paso de todos, adhesión. Se une el factor de von Willebrand del subendotelio con el GP1B de la plaqueta. Una forma de recordarlo es la siguiente, miren, supongan que la adhesión es 1 y activación de agregación es 2 y 3, ¿ok? Entonces, el GP1 es para el primer paso, la adhesión, mientras que lo que veremos a continuación, el 2 y 3 es para el 2 y 3, activación y agregación, ¿ok? Entonces, tenemos que la plaqueta se unió. ¿Qué sucede ahora? Esta unión va a causar un cambio conformacional en la plaqueta. Veíamos que tenía esta forma medio globular a tener esta forma pedunculada, como podemos ver por acá. Entonces, al realizar este cambio conformacional se van a liberar bastantes moleculitas. Tenemos que se libera ADP, se libera PAF, calcio, tromboxano A2, etc. Todo esto, ¿para qué va a servir? Para yo poder reclutar más plaquetas, como pueden ver por acá. ¿Ok? Pero estas plaquetas se unen entre ellas gracias a otro receptor, el cual va a ser el GP2B3A. ¿Ok? Entonces, este es todo el proceso de la hemostasia primaria. Es el proceso en el cual, tras haber un trauma en el endotelio, se expone colágeno. Viene el factor de von Willebrand. Se une a la primera plaqueta, cambio conformacional de la plaqueta y se unen mucho más plaquetas. Entonces, es importante saber estos receptores porque vamos a ver que cada uno de ellos va a tener una patología a la cual se le va a asociar, como veremos a continuación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a enfocar un trastorno de la hemostasia primaria? Ya dedujimos por la clínica, por ejemplo, petequias, epistaxis, equimosis, etc., de que es un trastorno de la coagulación primaria. ¿Cómo yo puedo enfocarlo? ¿Qué prueba tomaría a partir de ahora? Lo que yo quiero saber
es si es que es porque hay bajas plaquetas, o sea, baja en el número de plaquetas, o si el número de plaquetas está bien, pero su función está mal, o sea, no están actuando como deberían. Por lo tanto, si yo quiero saber el número de plaquetas, ¿qué prueba tomo? Un hemograma, ¿verdad? Un hemograma me muestra la hemoglobina, los glóbulos rojos, los leucocitos, pero también el número de plaquetas. Entonces ahí me dirían si está bajo, o sea, menos de 150.000, o si está normal, de 150.000 a 400.000. Pero si yo quiero saber si es un problema de la función plaquetaria, o sea, si es un problema de la plaqueta funcionando, el correcto número de plaquetas, pero no están funcionando bien, tomaré una prueba que es el tiempo de sangría, la cual consiste básicamente en que yo pincho a mi paciente y veo cuánto tiempo demora en detenerse este sangrado, y otra prueba específica que es la PFA 100. Estas dos evalúan la función plaquetaria y esta la cantidad. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocar todo en un esquema que es sacado del Harrison, bien conocido por ustedes seguramente, en el cual nos guía para tener un mayor enfoque sobre estos trastornos plaquetarios. Entonces, vamos a ver que lo primero que tenemos que buscar es si hay o no trombocitopenia. ¿Ok? Si hay trombocitopenia, si llegamos a este lado, van a haber tres posibles rutas. Que se esté degradando, o bueno, que se esté consumiendo estas plaquetas por un secuestro, por ejemplo, esplenomegalia, porque hay una pérdida de plaquetas, o consumo, por ejemplo, algo inmune, como púrpura trombocitómica inmune, o algo de consumo, como púrpura trombocitómica trombótica o coagulación intravascular diseminada. Y la última opción es si hay una producción inadecuada, ya sea por algo nutricional, medicamentoso o de la misma médula ósea. Y si yo no tengo trombocitopenia, o sea, si mi número de plaquetas está normal, como les mencioné, ¿qué deberíamos evaluar? Deberíamos evaluar si hay un problema en la función. Entonces, si la función está normal, probablemente el sangrado sea debido a cosas que no son las plaquetas. Pero si está normal, es porque hay un problema en la función plaquetaria, y esto puede deberse a alguna interacción medicamentosa, a uremia, a desórdenes mieloproliferativos o algo congénito. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta enfocar este cuadro más en este esquema más en este cuadrito, que es básicamente más de lo mismo, pero con las patologías más importantes. Entonces, tenemos que el sangrado debido a desórdenes plaquetarios, o sea, hemostasia primaria, se divide en dos. Si es por trombocitopenia, o sea, por el número de plaquetas, o por PFA alterado, o sea, la función de las plaquetas. Y acá tenemos dos opciones: menos producción o aumentado pérdida o consumo. Vamos a explicar brevemente las que no estén subrayadas. Las que estén subrayadas sí se verá en una diapo específica. Deficiencia de B12. La B12 es necesaria para yo producir todos estos compuestos hematológicos. Por lo tanto, si yo tengo una deficiencia en ella, ejemplo, una persona que ha sido operada o tiene una operación gastrointestinal, ¿ok? Una cirugía gastrointestinal, específicamente que involucre el ilion terminal. ¿Por qué el ilion terminal? Porque el ilion terminal es justamente donde se va a reabsorber esto. Entonces, si una persona tiene una operación en el ilion terminal, que es el principal lugar donde se va a reabsorber la B12, y empieza a tener plaquetas bajas, ese sería su motivo. ¿Ok? Esto es para que ustedes sospechen de ello. Secuestro esplénico, si es que hay pérdida consumo. Un paciente que tiene cirrosis, ¿ok? Cirrosis, ustedes saben que nos van a llevar a hipertensión portal. Esta hipertensión portal va a causar esplenomegalia, o sea que el vaso esté crecido de tamaño. Y esta esplenomegalia, finalmente, por secuestro, ustedes ya conocen la función que tiene el vaso, me va a disminuir el número de plaquetas. ¿Ok? Ese es por pérdida o consumo. ¿Ok? Ya explicaremos los otros que están subrayados, pero por ahora enfóquense en esto. Ahora, eso es en cuanto al número de plaquetas, pero si el número está bien, ¿qué yo voy a sospechar? Que la función está mal. Y para saber qué tipo de función, o bueno, para aún así subclasificar la función, hay un dato bien específico. Si es que es algo congénito o si es que es algo adquirido. ¿Cómo tú lo vas a saber? Si el paciente te menciona que ha tenido este problema de sangrado desde que era pequeñito, casi que desde que nació, entonces tú asumes que es algo congénito y sospechas de estos tres: von Willebrand, Glasman y Bernal-Soulier. Pero si el paciente te dice, no sé, que comenzó el sangrado a los 30 años, 40 años, un poco más adelante, o después de un acontecimiento en específico, por ejemplo, después de haber estado tomando un medicamento, después de haber sido diagnosticado con alguna enfermedad, etc., entonces ahí tú sospechas de algo adquirido y acortas mucho más tu rango de posibilidades. Entonces, ese es el enfoque que me gustaría que tengas para saber si es que es uno u otro trastorno plaquetario. ¿Ok? Esto vamos a tocar en una diapo. Quiero enfocarme en esto: cómo es que, por ejemplo, la aspirina o los AINES te van a causar esta disminución de la función plaquetaria.
Entonces, comencemos con la aspirina. La aspirina es bastante breve, básicamente es un antiplaquetario, por lo tanto, se va a encargar de inhibir su función. Es un antiplaquetario. Se usa para varias enfermedades como esta. Los AINES. Ustedes saben que los AINES van a inhibir a la COX-1, ¿verdad? Esta COX-1, ¿de quién se encarga o qué se encarga de producir? El tromboxano A2, ¿verdad? Y si no hay COX-1 y no hay tromboxano A2, ¿qué es lo que va a suceder? Justamente lo que vimos un poco más arriba, que el tromboxano A2 era necesario para la agregación plaquetaria. Por lo tanto, no hay tromboxano A2, sí hay número de plaquetas correcto, pero no van a unirse entre ellos, van a estar paseando por ahí por toda la circulación. Por lo tanto, esa es la razón por la cual los AINES podrían causarnos plaquetopenia. Y uremia. El mecanismo de la uremia no es tan conocido que digamos, pero básicamente lo que se tiene es de que los pacientes que presentan uremia van a tener una disminuida cantidad de este receptor. Miren, van a tener menos del GP1B, el que te permitía la adhesión del factor de von Willebrand con las plaquetas. ¿Ok? Entonces, ¿en quiénes tú tienes que sospechar uremia? En pacientes, por ejemplo, con cirrosis, porque ustedes saben que la cirrosis te causa una falla hepática, o sea, la función del hígado está baja y no va a poder correctamente realizar el ciclo de la urea, por ejemplo, por lo tanto va a haber una acumulación de NH3, el cual puede irse al cerebro, causar otra enfermedad, etc. Entonces, lo sospechas en pacientes con cirrosis, lo vas a sospechar en pacientes con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Todo esto, lo que hay un metabolismo inadecuado, una reabsorción inadecuada de este metabolismo que es la urea, que debería excretarse, no debería mantenerse, nos hace sospechar de que es por uremia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya saben de que ustedes tienen que enfocarlo en número de plaquetas, función de plaquetas, si se produce bajo, se pierde bastante, y en la función, si es que es algo congénito o adquirido. Y un dato adicional es que siempre que algo te sugiera congénito, o sea, que está desde el inicio o desde casi que desde que nació, siempre piensa en función. ¿Ok? Porque en cantidad de plaquetas, cuando es algo desde el inicio, cuando es algo congénito, suele ser una aplasia medular. ¿Ok? O sea, un problema oncológico en la médula que no te está produciendo el número correcto de plaquetas. ¿Ok? Entonces, a menos que te den una clínica sugerente de aplasia medular o te lo confirmen por una biopsia o diagnóstico aspirado, etc., tú siempre piensas que si algo es congénito, es de función plaquetaria. Muy bien. Y acá tenemos un breve resumen para estos mecanismos, justo, bueno, para este enfoque que tenemos. Clínicamente, saber si es primaria o secundaria, vamos a pensar que es primaria ahora, luego ver el número de plaquetas o su función, que es lo que está alterado, ver si es adquirido congénito, si es que es principalmente por función, y si todavía no llegó al diagnóstico con estas preguntas, preguntar datos extra. Si tiene otros síntomas adicionales, por ejemplo, le pregunto si tiene dolor en la barriga está hinchada, si ha tomado alcohol para buscar si es un paciente cirrótico, si orina de más, orina de menos, orina espumosa, si es un paciente renal, etc. Si toma algún fármaco, ya hemos visto, AINES, aspirina, o si tiene algunas otras enfermedades como alguna hematológica o medular. Entonces, vamos a enfocarnos ahora sí con las enfermedades como tal. Comenzamos con von Willebrand. Von Willebrand, su etiología es genética, ¿ok? Se pasa de generación en generación. ¿Cuál es su fisiopatología? De que nosotros vamos a tener una disminución del factor de von Willebrand. Entonces, ya sabemos que uno, lo que está alterado es la hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque el factor de von Willebrand me servía para unir a las plaquetas, básicamente al colágeno, ¿verdad? Entonces, la hemostasia primaria está alterada porque no hay von Willebrand, las plaquetas no pueden unirse. Perfecto. Pero, esto lo veremos un poco más adelante, vamos a ver que el factor de von Willebrand va bastante de la mano con el factor 8, ¿ok? El factor de von Willebrand y el factor 8 siempre van de la mano. Entonces, si es que uno falla, el otro va a no poder realizar su función, ¿verdad? Por lo que también una alteración de la hemostasia secundaria. Eso hay que saber. Te genera alteración de la hemostasia primaria y de la secundaria. ¿Cómo es su clínica? Generalmente asintomáticos, o si lo existe, es una clínica de hemostasia primaria. Ya saben, petequias, equimosis, gingivomorragia, etc. Y su diagnóstico, que es lo más importante quizás, es que el número de plaquetas va a estar normal. ¿Por qué va a estar normal? Porque es un trastorno de la hemostasia primaria por función. Acuérdense, von Willebrand es función, no número, función. Entonces esperamos encontrar las plaquetas normales. ¿Qué va a estar elevado? El tiempo de sangría
que es lo que nosotros habíamos explicado justamente, que era el tiempo para evaluar la función plaquetaria, el TP va a estar normal, ya fijaremos qué es eso, y el TPP va a estar elevado, ¿ok? Principalmente por su actividad en la hemostasia secundaria. Entonces, esa es la enfermedad de von Willebrand. Dentro de las congénitas, la más característica. Entonces, tú siempre sospechas desde un inicio y con el diagnóstico laboratorial lo confirmas. Ahora, yo había mencionado otras dos enfermedades justamente congénitas, que son las de Bernard-Soulier y la de Glanzmann. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que Bernard-Soulier lo que va a pasar es que va a haber un problema justamente con el receptor G1BR, como pueden ver por acá. ¿Ok? Es rarísimo, pero igual puede ser preguntado, por lo tanto se lo pongo. Bernard-Soulier, hay un problema también de la adhesión, pero no porque falte factor de von Willebrand, sino porque el receptor G1BR está afectado. ¿Ok? Esa es la enfermedad de Bernard-Soulier, el receptor afectado. Que de hecho vamos a usar esta diapo por acá. Acá. Miren, este receptor, Bernard-Soulier, lo inhibe. Acá. Inhibido por Bernard-Soulier. Perfecto. Y el último, aún mucho más raro, es que va a inhibir este segundo receptor, ¿ok? El que te servía para la activación y la agregación. Y esta enfermedad va a ser llamada la trombobastemia de Glanzmann. Como les mencioné, son raras estas enfermedades, pero suelen preguntar, por ejemplo, te dan una clínica similar a un factor de von Willebrand, una enfermedad de von Willebrand, pero te dicen que no es von Willebrand. Básicamente te dicen, el factor 8 está normal. Ustedes saben que debería estar bajo si es que hay una enfermedad por von Willebrand, pero te dicen todo sugerente a von Willebrand, pero con factor 8 normal. Entonces, ¿qué esperarías tú o qué supondrías que es? O Bernard-Soulier o la trombocitopenia de Lange. Ese es el enfoque que tienen que dar. Ahora, PTI, púrpura trombocitopénica inmune, generalmente va a ser dado en niños, ¿ok? Ustedes sospechenlo en niños. Y también generalmente va a ser dado después de una infección viral. En adultos suele ser incidental en el hemograma, o sea, un adulto no te va a acudir a emergencia o no te va a acudir a consultorio pensando en un PTI, sino puede que esté pensando en cualquier otra cosa, le tomas un hemograma y encuentras las plaquetas bajísimas. Y ahí tú, después de descartar varias cosas, porque vamos a ver que este es un diagnóstico de exclusión, vamos a ver qué significa eso, ahí recién tú diagnosticas PTI. Entonces, ¿qué tenemos acá? Su etiología primariamente es idiopática, ¿ok? Pero también tiene etiología secundaria, como podría ser por lupus, linfoma, virus de hepatitis C o VIH. Por esta razón es que yo, para diagnosticar PTI, tengo que descartar todo esto, ¿ok? Primero tengo que descartar lupus, entre algunos anticuerpos en específicos, tengo que descartar linfoma, lámina periférica, biopsia, etc. Tengo que descartar del virus de hepatitis C por justamente pruebas antigénicas y tengo que descartar VIH por una ELISA. Hay más, pero estos son los principales. Entonces, una vez hago todas esas pruebas y me sale negativo, ahí recién yo puedo diagnosticar PTI. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología? Lo que va a pasar es que van a existir antígenos contra la superficie de plaquetas. ¿Ok? Justamente estas que hemos mencionado, GP2B3A o GP1B. Por lo tanto, estos antígenos que van a encontrarse en las plaquetas van a aumentar su secuestro, tanto por el vaso y por el hígado. Y al aumentar ese secuestro, que iba a pasar, lo vimos en la gráfica de arriba, disminuyen el número de plaquetas. ¿Ok? Y como respuesta medular, la médula va a querer compensar esta disminución de plaquetas, por lo tanto van a encontrar bastantes megacariocitos en la médula ósea. O sea, es tu médula tratando de compensar esta falta de plaquetas, básicamente, que no lo logra. ¿Cuál es su clínica? Generalmente asintomáticos, recuerden, generalmente asintomáticos. Pero nuevamente, si es que existe una clínica, van a ser las de la hemostasia primaria, petequias, equimosis, etc. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico? Las plaquetas van a estar bajísimas, menos de 100.000 sí o sí. El tiempo de sangría va a estar elevado. ¿Por qué? Porque acá tenemos que es un problema tanto del número, las plaquetas están bajas, como justamente de la función, porque está afectando a los receptores, ¿verdad? Pero el TP y el TPP van a estar normales. Acuérdate que esto evalúa la vía secundaria, la hemostasia secundaria. Y acá no estamos hablando de ningún factor de coagulación. Perfecto. Otro dato bastante importante, la esplenomegalia es rarísima en PTI, ¿ok? Es bastante extraño. Por lo tanto, ¿qué te quiere decir esto? Si tú ves a un paciente con esplenomegalia,
casi que descartas PTI, ¿ok? A menos que el laboratorio sea muy sugerente, pero a simple vista ya no pasa a ser tu opción principal, sino podrías pensar en un paciente cirrótico o algunos pacientes que tienen hipertensión portal por otras causas, pero PTI, rarísimo. Entonces, ya saben, si en el examen te preguntan o te dan el dato de esplenomegalia, aleja tu posibilidad de PTI, pero nunca descartes nada. Y ahora, rápidamente, vamos con las anemias hemolíticas microangiopáticas. Hay tres acá. La PTI, que es el purpura-trombocitopenia, PTT, perdón, la purpura-trombocitopenia trombótica, el síndrome urémico hemolítico, OSHU, y la coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Básicamente, vamos a ver las diferencias, vamos a mencionar las diferencias de cada uno de ellos, pero vamos a enfocarnos en una en particular para explicarlo. La PTT se produce principalmente en adultos que estaban sanos, se da por una deficiencia de ADAMTS13. ¿Qué cosa es esto? ADAMTS13 normalmente, lo voy a poner acá, normalmente se encarga de degradar el factor de von Willebrand. ¿Ok? O sea, cuando en condiciones normales yo ya no requiero usarlo, se encarga de degradarlo. Perfecto. Por lo tanto, si es que yo tengo una deficiencia de esto, no se va a degradar von Willebrand. Se va a empezar a acumular y va a empezar a formar trombos innecesarios, trombos en los que yo no necesito, no tengo ningún daño, se forma un trombo, es un trombo innecesario, ¿verdad? Y como pueden ver acá, se acumula factor de von Willebrand, hay activación plaquetaria de más, formación de trombos de más y me lleva a trombocitopenia. Muy bien. ¿Cuál es la clínica? Estos trombos pueden irse a cualquier lado, pueden irse al riñón, pueden irse a la microvasculatura, pueden irse al cerebro, etc. Por lo tanto, lo más característico, y para todos, ¿ah?, es que va a haber daño renal, o sea, lo vas a ver como hematuria, sangrado de la orina, oliguria, poco sangrado, o proteinuria, orina cargada, orina con espuma. Vas a encontrar anemia hemolítica microangiopática, porque esos trombos se van a ir a los vasos más pequeñitos, entonces puedes tener por anemia hemolítica ictericia, palidez, fatiga. Y trombocitopenia, que son las clínicas y las características, o sea, petequias, púrpuras, etc. En esta enfermedad en particular también puedes encontrar síntomas neurológicos como confusión, sensor alterado, fiebre, etc. Y acá lo importante en el laboratorio, antes de mencionar esto que es común, es que vas a encontrar disminuida la actividad de TS13, ¿ok? Entonces, si tú sospechas de PTT, automáticamente, además de imprimir todos los laboratorios de rutina, pide una prueba de función de Adam TS13. Si está abajo, diagnóstico confirmado. Perfecto. SHU, síndrome urémico hemolítico. ¿Qué sucede generalmente o no nos sucede en niños con antecedentes de gastroenteritis? ¿Ok? En un niño con fiebre, dolor abdominal, vómitos que tuvo hace una semana y ahora está presentando síntomas de la hemostasia primaria. Síntomas de trastornos de hemostasia primaria. ¿A qué se debe esto? A que justo las toxinas bacterianas que han formado la gastroenteritis van a empezar a hacer una disfunción en el endotelio. El endotelio que tenemos, las toxinas lo alteran y lo exponen, ¿verdad? Entonces, esta exposición, por más que no haya sido un trauma per se, va a generar formación de trombos. Y esta formación de trombos, hemos visto que te lleva a trombocitopenia, porque estoy haciendo trombos innecesarios. La clínica es la misma, solo que lo importante acá es que tiene un antecedente de gastroenteritis, ya saben, te va a llegar el paciente y te va a decir, hace una semana presentó un cuadro diarreico, cuadro emético, o sea, de vómitos, y también fiebre, entonces ahí sospechas un poco más de SHU. Y lo que se tiene es que podría elevarse un poquito el TP y el TDP, ¿ok? Pero nada tan significativo. Finalmente, la coagulación intravascular diseminada, ¿qué tenemos? Que se da en pacientes que han sufrido algo, pacientes sépticos, en pacientes que han sufrido un trauma o que tienen una malignidad. Lo que sucede es que tanto la sepsis, el trauma y la malignidad son estados de hipercoagulabilidad, ¿ok? Son estados en los que tu cuerpo está en mayor tendencia a formar coágulos. Por lo tanto, se forman estos coágulos y te causa trombocitopenia, pero también consumo de factores de coagulación. Entonces, solamente con esto, ya tú que esperarías encontrar en el laboratorio, plaquetas bajas, pero también TP y TPP elevado. ¿Por qué? Porque justamente los factores de coagulación no están funcionando. Además de otros datos que ya mencionaremos, que es el número de elevado y la fibrina elevada. ¿Ok? Ya hemos mencionado cada uno de ellos, pero a manera general vemos que en el laboratorio se puede encontrar anemia normocítica, LDH elevado porque es una anemia hemolítica, acuérdense, entonces tenemos por hemólisis, ictericia, o sea, bilirrubinas elevadas, por la anemia, la hemoglobina baja, pero por la anemia hemolítica per se, el IDH también elevado. Entonces tenemos esto, bilirrubinas a predominio indirecto, reticulocitos aumentados, característico de la anemia hemolítica, aptoglobina disminuida, la trombocitopenia, esto es importantísimo, en el frotis te van a decir esquistocitos, ¿ok? Estos glóbulos rojos
de esta forma, que no son globulares. Y también que la creatina y la urea van a estar elevados, por justamente el daño renal. Entonces, ¿cuál sería una pentada clínica que tú puedes sospechar, por ejemplo, de PTT, que es dentro de todo lo más, no lo más común, pero lo más preguntado por lo menos, es que tu paciente llegue con fiebre, síntomas neurológicos, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática? ¿Qué quiere decir esto? Palidez, ictericia, cansancio, etc. E insuficiencia renal. Tú tienes esta pentada y sospechas automáticamente de PTT, ¿ok? Pero ya sabes que puedes solo por anemia hemolítica sospechar de cualquiera de los tres, entonces te basas en datos específicos. Si tiene antecedentes de gastroenteritis, síndrome urémico hemolítico. Si está hospitalizado el paciente, tiene sepsis, un trauma o un cáncer avanzado, CID, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar con los trastornos de la hemostasia secundaria. Explicando la fisiopatología o la fisiología de la hemostasia secundaria, ya hemos tenido formado el trombo gracias a la hemostasia primaria. Entonces, lo que toca ahora es mantener ese trombo, porque ese trombo es inestable. ¿Cómo lo vamos a lograr? Justamente gracias a la fibrina, que es el producto final de toda la hemostasia secundaria. La fibrina va a servir como una malla para mantener unido al trombo, al vaso sanguíneo, hasta que termine todo el proceso de curación que necesitamos. Entonces, hay dos vías, la extrínseca y la intrínseca. No es para nada necesario que se sepan el orden, como por ejemplo, no sé, del 9 pasa al, viene el 11, se activa tal, viene el siguiente. No, no es necesario saber el orden. Lo que es necesario es saber quiénes están en cada vía. Entonces, como ustedes pueden ver, acá les adelanto el factor tisular, es también llamado factor 3, y acá el factor 7 son los únicos que involucran a la vía extrínseca para luego converger en el factor 10. ¿Ok? Entonces, tenemos que 7 más 3 es igual a 10, para que se acuerden. 7 más 3 igual a 10, la vía extrínseca. Y lo que también es importante es ver qué prueba laboratorial evalúa justamente este tiempo, el tiempo que demora en coagular. Entonces, el tiempo acá es el tiempo de protrombina, o también llamado TP, tiempo de protrombina. ¿Ok? Una mnemotecnia para acordarnos es el acrónimo, bueno, la mnemotecnia Tennis Player, que viene de T y P. ¿Por qué? Acuérdate que un jugador de tenis, no tenis de mesa, un jugador de tenis, tenis al aire libre, por así decirlo, juega justamente al aire libre, o sea, fuera de casa. Por eso es que es vía extrínseca, vía fuera. Acuérdense de eso. Mientras que la vía intrínseca, como ustedes pueden ver, los factores que van a estar involucrados son el 12, 11, 9 y 8. ¿Ok? Eso sí tienen que acordarse. Y el tiempo que lo evalúa se llama tiempo parcial de tromboplastina, o sea, TTP. ¿Ok? ¿Cuál es la mnemotecnia para que se acuerden? Table Tennis Player. Este sí es un tenis de mesa. Este sí es un tenis de mesa, por lo tanto se juega dentro de la casa y por lo tanto este evalúa la vía intrínseca. Y simplemente la vía común es como ustedes pueden ver acá, el factor 10 y el factor 5, que para que se acuerden, 10 entre 5 es igual a 2 y se evalúa mediante el tiempo de trombina o TT, ¿ok? No es muy preguntado, generalmente son estos. Entonces, si por ejemplo yo te digo que tengo una deficiencia del factor 7, entonces voy a demorar mucho más en coagular, ¿verdad? Por lo tanto, mi TP va a estar aumentado. Y si, por ejemplo, te dicen el TTP está aumentado, ¿qué factores tú sospecharías que están faltando? Sería el 12, el 11, el 9 y el 8. Eso tienen que saber. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tenemos? El enfoque justamente para un trastorno de la coagulación secundaria o de la hemostasia secundaria es primero saber que es una secundaria por la clínica, ¿verdad? Hemartrosis, sangrado gastrointestinal, etc. Entonces, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Tenemos que evaluar el PT y el PTT. Ojo que el PT también se puede considerar como INR, es lo mismo, ¿ok? Y evaluando los dos, vamos a ver tres opciones. Si solamente el PT está prolongado, si ambos PT y PTT están prolongados o solo el PTT está prolongado, ¿ok? Si solamente el PT está prolongado, yo voy a sospechar de que está fallando el factor 7, que es justamente de la vía intrínseca, como han visto. Voy a sospechar que hay una falla hepática, ya veremos por qué. Hay una warfarina que está haciendo su efecto, o hay una deficiencia de la vitamina K. Si ambos están fallando, significa que los dos factores de coagulación están fallando, ¿verdad? O sea, las dos vías están fallando, por lo tanto, casi todos los factores de coagulación están fallando. Por lo tanto, sospecharía también de los mismos, ya vamos a ya vamos a ver por qué, pero también de CID, coagulación transferada diseminada, como hemos visto, y entre otros. Pero si solamente el PTT, o sea, la vía intrínseca, está prolongada, acaba a requerir un estudio adicional, que es el estudio
de mezcla, ¿ok? Ya vamos a explicar qué es eso. Entonces, primero, ¿qué sucede cuando yo tengo una deficiencia de la vitamina K? La deficiencia de la vitamina K, primero, ¿por qué cosas es dado? Es dado por una falla hepática principalmente, por lo tanto, un paciente con cirrosis, tienes que sospechar eso, es por el efecto de warfarina. La warfarina es un anticoagulante que justamente su efecto es inhibir la vitamina K. Puede ser dado por un antibiótico que depleta la bacteria gastrointestinal, que algunas se encargan de justamente esta absorción de vitamina K, por lo tanto, si recibe antibióticos, podría sospecharlo también. Un recién nacido tiene el tracto gastrointestinal estéril. No hay bacteria que produce esto. Por lo tanto, también podría estar ahí deficiente de vitamina K y sobre todo en mala absorción. La vitamina K es solamente soluble con grasas, ¿ok? Entonces, si yo tengo algún problema intestinal, alguna enfermedad que me evita yo reabsorber grasas, tampoco voy a poder reabsorber vitamina K y por lo tanto va a ser deficiente. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado mucho de eso, pero ¿para qué es importante la vitamina K? Como pueden ver acá, la vitamina K es necesaria para la síntesis de varios factores de coagulación. Como tienen acá, tenemos que es importante para el 2 vía intrínseca, para el 7 vía extrínseca, para el 9 vía intrínseca y para el 10 vía común, aparte de la proteína C y de la S. Estos dos últimos, la proteína C y S, son factores que van a inhibir más bien la coagulación. No vale la pena mencionarlo ahora. Enfóquese en estos de acá, ¿ok? Que básicamente la vitamina K se encarga de la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Por lo tanto, una deficiencia de la vitamina K me va a causar sangrado porque estos factores no van a poder producirse y por lo tanto va a haber una falla en la hemostasia secundaria, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo lo diagnostico? Lo característico acá es que va a haber elevado PT, obviamente por la vía extrínseca, y PTT también por la vía intrínseca. Pero lo que vamos a ver es que generalmente el PT nomás va a estar bastante más elevado que el PTT. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque si justamente la vitamina K incluye factores tanto intrínsecos como extrínsecos, entonces, ¿por qué una vía está más alterada que la otra? La respuesta es que el factor 7, y este es un dato bastante importante, tiene la menor vida media, ¿ok? O sea, si yo tengo una falla en la producción de todos los factores, el que se va a, bueno, el que va a estar en deficiencia primerito, o sea, el que va a fallar primerito, el que se va a agotar primerito, siempre va a ser el factor 7. Y como es el primero en afectarse, pues se va a ver visto como PT elevado. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes tengan una deficiencia de la vitamina K o una deficiencia en todos los factores en general, el primero que se va a afectar es el factor 7. Acuérdense. Y por lo tanto, ¿cómo se va a ver ejemplificado esto? Porque mi PT o INR va a estar elevadísimo. Esa es la explicación que tiene. Muy bien. Ahora, en la enfermedad hepática, ¿qué tenemos en la enfermedad hepática? Lo que se tiene es que el hígado se va a encargar de casi la producción de todos los factores de coagulación, excepto uno, el factor 8. ¿Se acuerdan por qué el 8 no? Porque el factor del 8 se está produciendo en el subendotelio, ¿verdad? Que este se va a unir luego al factor de von Willebrand. Entonces, el único que no se produce por el hígado es el factor 8. Pero si yo tengo una enfermedad hepática, entonces voy a tener que no se producen los factores de coagulación, por lo tanto, voy a tener tanto el TP como el TTP alterado. O al inicio, predominantemente el TP, como les he mencionado, porque el factor 7 es el que al toque se depleta, ¿verdad? Entonces puedo tener al inicio mi TP alterado y luego el TP y el TTP. Perfecto. Y también en el hígado se va a sintetizar una molécula llamada trombopoyetina, que se encarga justamente de la síntesis de las plaquetas. Por lo tanto, encontraré también trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas. Ahora, ¿se acuerdan lo que habíamos visto acá? Que cuando yo tenía solamente el PTT elevado, tenía que hacer un estudio de mezclas. Ya vamos a ver por qué. Este estudio de mezclas, ¿en qué consiste? Consiste en que un paciente, al plasma paciente, yo le voy a adicionar un plasma normal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un estudio de mezclas yo quiero saber dos cosas. Miren, yo quiero saber si mi PTT está fallando porque tengo deficiencia de algún factor, o sea, tengo baja cantidad de algún factor en específico, o si está fallando porque yo tengo inhibidores de un factor. ¿Ok? Una cosa es, imagínate que el número correcto de factores sea 5. ¿Ok? Y yo tengo acá 2, 3. Entonces, obviamente está fallando porque yo debería tener 5, tengo baja cantidad.
Pero, ¿qué pasa si yo tengo 5, que es el número correcto de factores, pero a pesar de esto tengo un PTT alterado? Lo más seguro es que sea porque hay inhibidores que lo evitan, ¿verdad? Entonces, el estudio de mezcla, ¿para qué sirve? Me sirve para diferenciar si yo tengo un problema de la coagulación secundaria, específicamente de la vía intrínseca, por disminución de factores o por inhibidores. ¿Cómo veo esto? Miren, si yo tuviera una deficiencia de factores, ¿ok? Mira acá, 0% de factores de este paciente y mi tiempo de sangrado prolongado, y yo le añado un plasma normal, o sea, yo le doy factores, obviamente va a volver a su número normal, ¿verdad? Y por lo tanto, vamos a ver que el número de factores aumenta y mi tiempo de sangrado se normaliza. Muy bien, entonces, si yo a un paciente le hago una prueba de mezcla y veo que mejora su tiempo de sangrado, significa de que tenía deficiencia de factores. Pero si el paciente tenía inhibidores y yo le añado más factores de coagulación, los inhibidores van a inhibirlo otra vez. Entonces, del 100% de factores que yo tenía, porque el número no está alterado, que se está inhibiendo, vamos a seguir teniendo ese 100%, pero no se va a arreglar el tiempo de coagulación. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver acá, si yo hago un estudio de mezcla y mi PTT se corrige, significa que como yo le adicioné factores de coagulación, se normalizó y por lo tanto había deficiencia de factores, que podría ser estos de acá. Ahorita lo mencionaremos. Pero si realicé un estudio de mezcla y el PTT no se corrigió, significa que hay inhibidores que están evitando que justamente yo adicionando más factores pueda normalizarse y por lo tanto sospecharía de esto. No es muy preguntado, acá más te van a preguntar si es que es deficiencia o inhibición de un factor, pero pues ahora solo les menciono lo más importante. La heparina, ustedes saben qué es un inhibidor justamente de esos factores de coagulación, y el síndrome antifosfolipídico, ya lo verán en ginecología, pero lo que tienen que saber acá es que el dato más importante es que es una paciente mujer con abortos recurrentes, por lo menos 3 o 4, ¿ok? Les van a dar una clínica mucho más enfocada y obviamente laboratorio, pero si les dan el dato de abortos recurrentes, solo con ese dato ustedes tienen que sospechar del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de las hemofilias, ya casi para acabar. Estas hemofilias, ¿qué son? Son mutaciones recesivas del gen X, por lo tanto va a ser muchísimo, muchísimo, no solo un poco más, muchísimo más común en varones. Es súper extraño verlo en mujeres. Y van a haber dos tipos. A, que es el principal, 80%, y B. ¿En qué se diferencian? En que la A es una deficiencia del factor 8 y B es una deficiencia del factor 9. ¿Ok? Si quieren más una mnemotecnia para acordarse, puede ser A, o en inglés A, rima con 8, ¿verdad? Entonces, A para el 8 y B para el 9. Muy bien, ¿su clínica cuál es? Nuevamente, es un trastorno de la hemostasia secundaria, por lo tanto deberían ver sangrado en articulaciones, sangrados un poco más graves que un sangrado simple petequial o equimótico, ¿verdad? ¿Y cuál es su diagnóstico? Como ya saben, que el PTT está prolongado, ¿ok? ¿Por qué está prolongado? Porque justamente ambos factores son de la vía intrínseca, no extrínseca. Por lo tanto, el PTT estaría prolongado. Le realizas un estudio de mezcla y ese estudio de mezcla se resuelve. ¿Por qué se resuelve? Porque acá hay deficiencia, no inhibición, ¿verdad? Mientras que el PT, o sea, la vía extrínseca, el tipo de sangrado, o sea, la función plaquetaria y el número de plaquetas son normales, porque acá las plaquetas no están siendo para nada afectadas. Y finalmente, los inhibidores de la coagulación. ¿Qué son estos? Son factores, son anticuerpos que justamente van a ponerse en la superficie de los factores e inhibirlos. Principalmente va a ser dado al factor 8. ¿Y en qué está asociado? Está asociado en pacientes con malignidad, o sea, pacientes con cáncer, eh, puérperas o pacientes postparto y en varias enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Su clínica, obviamente, como es un trastorno secundario, va a ser similar al de la hemofilia, laboratorio similar al de la hemofilia, porque el PTT va a estar prolongado, el tratamiento se lo puse por ahí, como es un problema de anticuerpos, como es un problema inmune, va a ser con un prednisolona, un inmunomodulador, pero el diagnóstico, para diferenciar la hemofilia, es con el estudio de mezcla, como les mencioné. Entonces, si es una hemofilia y yo le meto un suero normal, como acá no hay factores, entonces se normaliza el PTT, ¿verdad? Pero si hay inhibidores y yo le meto más plasma, entonces va a seguir inhibiéndolo y por lo tanto el PTT no se va a normalizar. Entonces,
Gracias a eso es que yo llego a la conclusión de que es por inhibidores y no por deficiencia. Y acá un dato bien característico es que tú solamente necesitas el 50% de los factores de coagulación para tener un PT o PTT normal. No necesitas todos. Por eso ves acá que con 50% se normaliza el PTT. ¿Ok? Perfecto. Y estas serían las bibliografías que he usado: Harrison, Ambos, Borsan Beyond, Up to Date y la clase SEC del 2022 de Jean-Pierre Arias, un excelente tutor. Y ya abundaremos un poco más preguntas en la sesión que sea presencial. Entonces, muchísimas gracias por su atención y ya nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.